Bienvenidos a Momento Literario. Un momento de contar una nueva historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes. Hoy, como todos los sábados, estamos de nuevo en su programa y damos la bienvenida a todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan. Y este es Momento Literario, que llega gracias a Radio Sol de los Andes y al Club de Lectura Juliaca. Hoy, como todos los sábados de cada semana, nos reunimos para hablar de libros y más libros, y así como también de la vida de los autores, sus reflexiones, los comentarios que tenemos. Eso es lo que mueve a todos los lectores. Nos gusta leer porque creemos en ello, que podemos encontrar un mundo que desconocemos, y a través de ese conocimiento lo vamos practicando y así como también transmitiendo esa información a ustedes, queridos amigos oyentes, y espero que sea grato hablar. Bueno, me presento, mi nombre es Jaime Riveros y estaré acompañándoles por este espacio de 1 hora, y vamos a hablar de un autor muy interesante. Es un autor peruano, autor de la década de los 20 del siglo pasado, y vamos a conocer hoy a José María Arguedas, y vamos a hablar también de su obra Diamantes y Pedernales, una novela breve, otros también lo caracterizan como un cuento, y vamos a compartir esto con dos amigos muy interesantes que ya están presentes en estudios de Radio Sol de los Andes. Nos acompaña Denilson Quispe y nuestra querida amiga que también se hace presente para compartir sus conocimientos. Ella es Nayeli Seje. Bien, vamos a dar la palabra a las damas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nayeli? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime y Denison. Estoy muy bien y aquí inspirada por poder darles más a conocer sobre esta maravillosa obra y también la biografía de nuestro querido José María Arguedas. Efectivamente, estamos inspirados para hablar, ¿no? Porque la lectura es lo que mueve al hombre, lo que mueve los sentimientos, porque la palabra tiene un poder esencial para la vida de todos los lectores y de quienes también practicamos este mundo muy importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denison? De nuevo, mi estimado amigo, muy buenas tardes. Sí, nuevamente Jaime, otro sábado, y esta vez ya juntos, ¿no? Creo que después de bastante tiempo. Sí, estoy emocionado también, igual que Nayeli, igual que tú también, Jaime, querido Jaime. Feliz de compartir la vida y obra de José María Arguedas. Es un autor nuevo para mí, a pesar de que sea peruano y todo eso, pero bueno, hoy día vamos a hablar de Diamantes y Pedernales, y el día de hoy sí tenemos bastante cosas con qué relacionarlas y de las que hablar, ¿no? Un autor nuevo para ti, Denilson. Sí, de hecho, creo que es la primera obra, a pesar de que quizás en la currícula de nuestra primaria y secundaria siempre se le pone a José María Arguedas, ¿no? A pesar de eso, creo que me escapé de José María Arguedas toda mi infancia. Se ha escapado en tu infancia y una parte de la juventud, pero hoy vuelves a encontrarte y a conocer a José María Arguedas. Sí, un autor importante, un importante autor peruano, escritor, y emocionado, ¿no? Bien, entonces, amigos oyentes, vamos a iniciar con la primera sección y vamos a conocer. El público oyente quiere conocer quién es José María Arguedas. Él mismo decía, no soy un aculturado, y queremos iniciar invitando a nuestro amigo Denison para que nos dé la breve reseña bibliográfica de el escritor José María Arguedas. Bueno, una breve biografía sobre José María Arguedas es... Bueno, ya lo dijimos, es un escritor, poeta, antropólogo y etnólogo peruano, conocido por su profundo conocimiento y representación de la cultura andina en sus obras literarias. Arguedas es una figura central en la literatura peruana del siglo XX, del siglo pasado, y es considerado uno de los más grandes escritores de la lengua española. Bueno, él nace el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, en la región de Apurímac, en Perú. Su madre fallece cuando él tenía 2 años y su padre era un abogado errante que lo llevó a visitar y viajar diferentes lugares del Perú andino. Y esto se relaciona bastante en sus obras, ¿no? Es un precursor de lo que es el indigenismo, y vivió una infancia itinerante, y su convivencia con las comunidades indígenas marcaron profundamente su vida y su obra. Él estudió en el Colegio Nacional de San Luis Gonzaga en Ica, y posteriormente ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, donde estudia literatura y se gradúa en el año de 1931, ¿no?
Más tarde también obtiene un doctorado en etnología. Algunas de sus obras de José María Arguedas, aquí una clásica, Jávar Fiesta, publicada el año de 1941, Los ríos profundos del año 1958, Todas las sangres, otro clásico, 1964, y un cuento que creo que sí recuerdo que lo he leído, El zorro de arriba y el zorro de abajo, en el año de 1971. Y los cuentos, uno de los cuentos, Diamantes y Pedernales, y es también Agua. Y eso sería una parte de su vida de José María Arguedas, ¿no? La obra de José María Arguedas se caracteriza por su bilingüismo y su biculturalidad. Podemos ver que en sus obras se mezcla el quechua y el castellano, un quechua castellano que influye bastante en sus obras, ¿no? Una cosa también que comentar sobre Arguedas es que él luchó durante gran parte de su vida contra la depresión, a pesar de todos sus logros profesionales. Su salud mental fue una batalla constante contra sí mismo, contra su depresión. Él finalmente se suicida en el año de 1969, dejando una carta donde explicaba sus motivos y expresaba su desesperación por la situación social y política del Perú, así como su sensación de no pertenecer completamente a ningún mundo, ¿no? Así es, José María Arguedas es un gran escritor por sus temáticas propias, ¿no? Por ejemplo, en Los ríos profundos narra sus viajes a Puquio, a Apurímac y diferentes partes de la Sierra Central y Sur del país, en donde va a escribir esta hermosa obra, así como también en su obra El Sexto, que es una de las obras que relata sus vivencias dentro de un penal. Y esto será un contexto del gobierno de Óscar Raúl Benavides, ¿no? Benavides, y en la cual va a apresar por un motín que va a haber en la Universidad de San Marcos, y que en el cual nos va a narrar también su propia vivencia. Todas esas vivencias, particular amigos oyentes, serán por un contexto muy arraigado de la exclusión social durante esos años que se vivía en el Perú, ¿no? El Perú, como José Carlos Mariátegui dijo, es un Perú del semifeudalismo, ese Perú en donde había la clase dominante y los dominados. Entonces, en ese ambiente va a vivir nuestro escritor José María Arguedas. Ahora, ¿por qué su muerte? Por razones de que José María Arguedas se sentía un hombre que trabajaba para cambiar la realidad nacional, para cambiar la situación negativa que vivía esos años. Entonces él se sintió que no había cumplido ese objetivo. Por ejemplo, decía que tenía insomnios, que no se concentraba bien y que todo el trabajo escrito que daba a conocer no se sentía merecido, ni tampoco había cumplido ese fin que él se había propuesto, ¿no? El de unir al Perú a través de su propia cultura. Entonces era un hombre dispuesto a amar no solo lo personal, sino también amar al Perú con todas sus virtudes. En algún momento dijo que cuando estaba al lado de los indios, él sentía ese cariño, y el quechua era ese idioma dulce que a él le transformaba el corazón. Entonces amaba la naturaleza, amaba todo ese mundo andino en donde él se creció. Entonces eso es lo que José María Arguedas nos va a dar, el valor humano del indio que vivía en ese tiempo, el valor agregado, ¿no? Como por ejemplo el amor, el cuidado, el idioma quechua y entre tantos otros factores que se va a desencadenar. Amigo Denilson, también algo que quieras añadir a esta conversación de la biografía de Arguedas. Sí, también justo quería recalcar ese amor por lo andino, y él era un amante de la música andina, ¿no? De todo lo que tenía relacionado a eso. Tenía un interés bastante pasional con eso, y también eso lo vamos a ver reflejado quizás un poquito en la obra de Diamantes y Pedernales, de la que vamos a hablar hoy, sobre la música del arpa, ¿no? Música andina, clásica. Sí, él era amante de la música andina y de todo el arte, ¿no? Y una premiación de Inca Garcilaso de la Vega que recibe por una obra, él decía: no soy un aculturado porque yo transmito el arte que las comunidades indígenas han creado, yo transmito esa sabiduría que
que nos heredan. Yo transmito todos esos conocimientos para que el Perú tenga otra mirada. Y añadiendo eso también, César Hildebrand, un gran periodista de nuestra nación, del Perú, dijo una vez, con José María Arguedas yo he cambiado. Yo he cambiado la perspectiva de ver el Perú que a veces uno puede tener en una burbuja vivir, ¿no? Una burbuja cerrada en donde yo no puedo conocer, pero con él sí cambié esa mirada, con él sí vi lo que era vivir en esos tiempos. Entonces, una reflexión que nos da de la comparación que se vivía aquellos años y cómo ha transcurrido todos esos años que el escritor neoindigenista nos da a conocer. Y bien, amigos, vamos a ir ahora a nuestra segunda sección. Vamos a hablar de Diamantes y Pedernales, una novela breve, aunque otros también lo consideran como un cuento, pero en fin, nos da, vamos a conocer y vamos a ver de qué trata, y para ello nos va a acompañar en su voz nuestra amiga Nayeli. Sí, muchas gracias, Jaime. Pues yo les voy a dar a conocer sobre la novela, ¿no? En sí, que también lo llaman un cuento largo, y les voy a dar un resumen de esta novela. Pues empieza con los sucesos transcurren principalmente en la capital de una provincia de la sierra peruana, donde 4 personas foráneas se entrecruzan en sus vidas, que es el arpista Mariano, el hacendado Don Aparicio, Irma la Ocobambina y Adelaida la costeña. Mariano, un eximio arpista y cantante de huaynos, a quien la gente común lo ve como un upa o idiota por su carácter ensimismado, llega al Villorrio acompañado de su cernícalo, que algunos le dicen quilincho, a quien llama inteligente joven. Era originario de un pueblo frutero cercano, del que partió instigado por su hermano Antolín, quien le aseguró que en la capital de la provincia triunfaría, pues los arpistas eran muy apreciados y solicitados. En la ciudad, Mariano conoce a don Aparicio, joven terrateniente que tiene bajo su mando a muchos indios. Este personaje era también foráneo, pues provenía de un pueblo del Ambra, donde tenía latifundios, y pues don Aparicio se siente muy fascinado por la música de Mariano y lo acoge. Y le da el trato de don, pues a los forasteros no se les daba ese trato en donde don Aparicio estaba, ¿no? Y lo obligan a que toque solamente para él. Don Aparicio es un enamorador empedernido y seduce a muchas mujeres, siendo su preferida una mestiza llamada Irma, que es natural de Ocobamba, a quien había raptado separándole de su familia. Sin embargo, cuando llega al pueblo una joven costeña llamada Adelaida, don Aparicio queda deslumbrado con la belleza de esta mujer, que era rubia y de ojos azules. Él asume que lo que siente por Adelaida es amor, ya que esta la genera un dolor que ni siquiera la música de Mariano logra calmar. Don Aparicio colma de regalos a la recién llegada y de esta manera se siente con dominio sobre ella, aunque sin saber para qué la quiere. El cernícalo o quilincho, que era el ave de Mariano, el arpista, que llevaba siempre consigo, todo ello, él siempre entristecía a Irma, quien se había mostrado fiel al terrateniente. Y pues ella celosa tramó un plan para recuperar el amor de don Aparicio y lleva con engaños al arpista Mariano a su casa y lo oculta. Y cuando llega don Aparicio, Irma empieza a cantarle, siguiéndole don Mariano con los acordes de su arpa, tal como habían acordado, pero don Aparicio se da cuenta de la presencia del arpista y precipita sobre él y le destroza su arpa. Lo expulsa de mala manera y considera su acto como una traición. Mariano sentía mucho pesar y espera que su patrón regrese a la puerta de su
de su habitación para poder pedirle perdón, pero don Aparicio se negó rotundamente. Al ver que Mariano, al ver que don Aparicio no le correspondía con su perdón, Mariano decide abrazar las piernas de su patrón, y entre ese forcejeo es que don Aparicio empuja a Mariano por el balcón. Y don Aparicio relata que no escuchó ni un quejido ni nada, y él en su dolor, en su tristeza y en su pena se quedó en su habitación. Al amanecer, su lacayo, como le decía también a su mayordomo Félix, lo despierta con muchos gritos y le dice que la casa estaba vacía y muy fúnebre, y que pues tenían tirado en el piso de piedra a el arpista Mariano, o a Lupa, como le decían, y que él lo había matado, y que no sé qué iban a hacer, que si le daba alguna orden. Lo único que hizo don Aparicio fue decirle que llamara al alcalde del lugar, y el alcalde llegó, le dieron dinero para que pudiera hacer un entierro digno para el Lupa, y nadie sabía pues que había sido don Aparicio el que le había empujado por el balcón. Entonces es como que hacen el velorio de Mariano, y entre todos esos cantos y todos los rezos que daban los campesinos, ¿no?, a Mariano, don Aparicio se llega a sentir muy mal. Y pues se da una ceremonia digna y como un comunero grande. Y don Aparicio llega al panteón donde se está enterrando al arpista Mariano, y don Aparicio pues en su mente lo único que dice es que simplemente se ha ido y se despide mientras se dirige a la casa de Irma. Y don Aparicio planea vengarse de Irma, ¿no? Imagina casarse con ella para hacerla sufrir toda la vida, pero al final decide no hacerlo y marcharse definitivamente de la ciudad. Se despide fríamente de la costeña, que era Adelaida antes, y antes de alejarse, montado de su potro negro, se lleva también al quilincho del arpista Mariano, y el mayordomo le dice que pues el quilincho tenía hambre, pero estaba inquieto, y don Aparicio agarra una navaja y le corta todo el pecho de su potro y le da la misma carne al quilincho para que se lo pueda comer. Y de esa manera se va con su potro ensangrentado del pecho y con el quilincho en sus hombros. Así es. Una novela breve que hemos compartido, estimados amigos oyentes, acerca de diamantes y pedernales, una obra escrita, una narración omnisciente. ¿Qué quiere decir este término, amigos? Que el narrador o el que describe esta obra conoce todo lo que va a suceder. Tenemos personajes importantes, principales, vamos a decirlo así, personajes principales como Mariano, que es un arpista, músico inspirado por el lugar en donde vive, ¿no? Y así como también tenemos al otro, al villano. ¿A quién nos estamos refiriendo, Denison, cuando hablamos al otro superhéroe? No superhéroe, sino todo lo contrario. Aparicio. Don Aparicio. ¿Cuáles son las impresiones que te deja Denison al leer la obra Diamantes y Pedernales? Impresiones después de leer. La verdad es que yo relacioné la obra luego de leerla a cómo era la actitud de los personajes, más que nada. Cómo era Aparicio, una persona que le encantaba que los otros estén dominados por él, ¿no?
era alguien que estaba acostumbrado a que lo que él quisiese hacer se hiciera, y también estaba la actitud de esta nueva chica, de la nueva chica que había llegado, no, bueno, ya nos contó quién era, que era Adelaida, ¿no? Adelaida. Y cómo era el comportamiento de esta chica, cómo era la relación de venir de otra región, de la costa, y a este lugar, y no ser dominada por Aparicio. Quizás este encanto, quizás esta frutilidad hizo que se ocasionara el conflicto en la obra, ¿no? El ocasionante de que todo lo que haya pasado pasara fue Adelaida, las acciones o cómo era el comportamiento de Adelaida. También está Mariano, que lo podríamos relacionar a alguien que quizás bastante sumiso, que le hacía caso en todo, incluso por el amor a su patrón quizás terminó muriendo al final, ¿no? ¿Qué impresiones también te deja a ti, Nayeli, con respecto a la obra que has leído? Bueno, a mí me causó muchas impresiones. Pues, en primera, ver que Don Aparicio era una persona con aires de superioridad, de quererse siempre el centro de atención. Y claro. Cuando tenía muchos amoríos siempre relacionaba a Mariano para que él le cantara, ¿no?, sobre todo lo que le pasaba y para que él se sintiera mejor. Así es como él le decía, ¿no? Y al momento de que yo leo y de que veo que en realidad es Irma la que ocasiona todo todo este conflicto, ¿no? Sí, pues la traición que llama Don Aparicio, ¿no? Y es Irma la que ocasiona que Mariano y Aparicio tengan ese conflicto y que uno haya terminado de muy mala manera. Claro, en un momento fatídico, como la muerte de Mariano. Pero vayamos también a analizar qué temas también pueden identificar dentro de esta obra. Denilson, ¿qué has podido identificar? Un tema importante de Diamantes y Pedernales. Esta simbología y también esto de que un tema bastante que sí logré rescatar de la obra de Diamantes y Pedernales fue esta sensación de que todos los indios, los mestizos, o sea, todos le hacían caso a Don Aparicio, independientemente de cómo fueran ellos. Y esta relación de que quizás él era el hombre más poderoso en ese lugar, también recordó algo como a nuestra misma sociedad actual, y también a cómo las personas o alguien que tiene mucho poder y está acostumbrado a que siempre se le haga caso, ¿no? Y en este caso a veces, y otro tema también que logré resaltar aquí es más que nada el tema de que quizás a veces por no pensar las cosas podremos hacer cualquier cosa, igual con Aparicio, cuando ya pasa el conflicto, porque Aparicio, a pesar de todo, sí apreciaba a Mariano, ¿no? Pero quizás simplemente por el hecho del momento de lo que había pasado, quizás lo llevó a hacer algo que quizás al final después terminó arrepintiéndose, y lo podemos ver esto cuando le dio la carne del pecho al Quirquincho, ¿no? Porque le recordaba a Mariano. Y es todo esto, esta relación que tenía José María Arguedas sobre cómo veía el mundo andino, sobre cómo veía el mundo indígena, es muy importante, porque incluso en épocas actuales ese tratamiento de quizás la persona a la que más respeten o a la que más señalen o a la que más les guste es la persona que tiene más poder ahora, y cuál quizás el indio aún sigue siendo sumiso con las ideas de otra gente, ¿no? Hay una cosa curiosa con Diamantes y Pedernales que quiero rescatar, es que creo que es una obra que necesita ser releída bastantes veces para poder entenderla. Ahora que tú, que Nayeli dio otra vez otro resumen, quizás un resumen de una perspectiva distinta, también te ayuda a ver más temas que hay ahí. Y creo que es una obra que merece su relectura bastantes veces, ¿no? Claro, en diferentes épocas, ¿no, Nayeli? Sí, de verdad. Claro, sí, sigue, Nayeli. ¿Cuál es tu mensaje? Sí, vamos a una pausa comercial y ya retornamos con Momento Literario. Ya regresamos con Momento Literario. Radio Sol de los Andes.
desde el sur del Perú. Continuamos con Momento Literario. Retornando a Momento Literario, amigos, vamos a seguir hablando de las temáticas que hemos investigado y así como también conocido. Por ejemplo, el tema del poder, del querer poseer todo lo que está en nuestra mano, solo por el término de que tienes poder económico, tal vez poder político y todo ese tema que te da la facilidad de tomar decisiones con facilidad y no hay un obstáculo. Y si existen esos obstáculos, simplemente se va de mi camino a costa de varias cosas, ¿no? De la muerte, o de traición y de muchos otros términos que Diamantes y Pedernales nos da a conocer. Hablábamos contigo, Nayeli, acerca de las temáticas que también tú has podido identificar al leer o terminar esta lectura de Diamantes y Pedernales. ¿Cuál es tu opinión? Claro. En la obra, en la novela, tenemos muchas temáticas, ¿no? Y empecemos por una que a mí, en lo personal, me ha llenado de mucha curiosidad y de mucho pensar, ¿no? De decir que en esa comunidad no pudieron hacer nada. Y fue, pues, el rapto que tuvo don Aparicio con Irma, ¿no? La raptó simplemente porque le gustó que ella sea una flor nueva, como don Aparicio la llamó. ¿A qué se refiere con flor nueva? Bueno, con flor nueva él se refería a que ella era pura, era virgen prácticamente, y como a él le gustaba poseer, él vio más oportunidades, como tú dices, que cuando no tienes obstáculos, nada te detiene. Entonces él vio algo nuevo y lo quiso tomar. No importó el costo. Tenía un don muy importante, ¿no? El de cortejar, de hablar bonito, de mostrar todas esas bondades, ¿no? Que tal vez una mujer despierta en ello. Claro, a pesar de que no tenía una apariencia, un atractivo físico, no, pero tenía una labia para poder, para poder hablar con una mujer y las convencía de que se fueran con él. Y es lo que hizo con Irma. La engañó y le dijo todo lo que tenía que decir para decirle, ¿no? A su madre y a su padre para poder escaparse con él. Claro, y se escapó. Y sí, claro, con engaños. Al final Irma se da cuenta, ¿no? Cuando está llegando a la ciudad se da cuenta que en realidad la está llevando para otra cosa y empieza a llorar. Y es donde la ata al caballo y se la lleva. Así, sin más, o sea, le da un golpe al caballo y el caballo va corriendo hasta la casa de don Aparicio y Irma va llorando, sabiendo su destino. Claro, entonces llegamos a que don Aparicio era de las personas que, como dije, en el tema sentimental también tenía una cara, ¿no? Una cara que nos muestra ese mundo en el que él vivía, ¿no? Poseo a esa señorita, me la llevo, ¿no? Exacto. No hay nada que impida, ¿no? Y si hay algo, pues ya me lo saco de esto, ¿no? Sí, Denilson. Sí, hay que recordar también que es como dijo Nayeli, este era como un amor correspondido entre Irma y Aparicio. Creo que era el amor más correspondido que hay en la obra, porque se narra y se cuenta también que Aparicio era una persona que al querer poseer todo, bueno, tuvo bastantes amoríos, ¿no? Bastantes queridas, como en el libro como en el cuento se relata. Y este es el conflicto que causa que Mariano, nuestro joven arpista... ¿Cómo era Mariano? Para poner en contexto, ¿cómo era su actitud, su personalidad de Mariano? Mariano era un chico que vivía antes con sus hermanos y bueno, él era un joven arpista bastante talentoso, pero que quizás por su actitud se le podría denotar como opa o como upa, que como se relata en el cuento, que es una persona bastante sumisa, bastante callada, que quizás para actos maliciosos o quizás para actos de valentía quizás no vayas a contar con él. Y es esta misma actitud la que causa que el mismo Aparicio también cause abusos contra él, ¿no? A pesar de que Mariano era bastante talentoso como arpista, igual que su padre, igual que su abuelo. Y el cuento en realidad inicia relatándonos sobre esto, ¿no? Sobre Mariano, cómo era Mariano y cuál era el talento como arpista. Y es ahí cuando empieza en este pueblo, en donde quien gobierna, se podría decir, es el terrateniente Aparicio.
que es la persona más importante, que es la persona que tiene más amoríos, que tiene más terrenos, que quizás para conseguir algo él pueda sacrificar todo en pos de conseguir eso, ¿no? Porque llega Adelaida e inmediatamente compra una casa y se la da. Sí, me has hecho recordar porque también cuando don Mariano aparece en la casa donde vive don Aparicio, Sí. entonces este señor lo toma ya como propiedad suya, porque Ajá. incluso dice a los demás, no me vas a tocar para otros, ¿no? Y si Solo quieren, para mí. para mí, ¿no? Solo para mí vas a tocar. Entonces ahí Exacto. también se ve cuenta de que tú también eres propiedad privada de una persona, es un hombre teniendo una propiedad privada con Ajá, lo otro, ¿no? exacto. Aparicio estaba acostumbrado a eso. Ajá, a ser Y posesivo es bastante prácticamente. posesivo. Y es cuando, y vemos esta primera actitud cuando obviamente toma a Mariano. Y también en segunda instancia fue cuando ya llega Adelaida y amenaza a todos, ¿no? Diciendo, Adelaida es para mí, prácticamente. Y si alguien se queja de que ha llegado y que está interrumpiendo a las otras chicas, se la van a ver conmigo. Prácticamente les dice eso. Y es una de las actitudes que es la personalidad de Aparicio, ¿no? Que también por su misma personalidad que quizás al ser rechazado, que quizás por primera vez por Adelaida, se torna de un modo, cambia esa actitud, ¿no? Es como que ya se siente raro, porque estoy seguro que a muchos les ha tocado y estoy seguro que hay bastantes personas también que han observado esto, que hay personas que quizás conforme van viviendo, logran lo que quieren, ¿no? Y en un momento hay algo que no logran o no consiguen y se frustran bastante, igual que aparece en la novela. Sí, y también hay otro tema que quiero rescatar, la música como inspiración para Mariano, Sí. porque él habla, no, tócame, por ejemplo, Aparicio, tócame estos guaiños y toca, ¿no? Entonces, él toca también guaiños de su tierra, de su Sí, pueblito, del ¿no? Que son pueblito. más alegres, ¿no? Pero que don Aparicio dice, tócame los guaiños tristes, y que también él accede, ¿no? Sí. Y accede porque simplemente es como, no sé si ubicarlo en un término de decir su amo, o un... Sí, yo creo que sí, porque le hacía caso en todo. Era como quizás para Mariano Aparicio era todo. Al menos yo lo Exacto. sentía un poco así. Porque eso también viene obviamente ya desde antes con Mariano, porque él era alguien que había sido ninguneado, obviamente por su actitud y por eso, ¿no? La misma comunidad también ninguneaba, ¿no? Al hombre forastero. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? Sí. ¿Qué hace? ¿No? Sí, lo hacían, por eso le decían upa porque era muy sumisos, ellos le decían así porque era sonso, así le decían. Ajá, ajá. Y estoy seguro que Él- muchos han visto eso, ¿no? Actualmente claro, incluso hay alguien que, por ejemplo, quizás tiene un talento ahí muy dentro escondido. y no lo ven con la actitud y a veces suelen abusar de él. Pasa mucho actualmente. Ujú. Pero luego reconoce, ¿no? A Mariano por su música, porque lo escuchaban cantar desde la casa de Don Aparicio, lo escuchaban tocar su arpa y lo reconocen. Es por eso que él también tiene un velorio así grande, Sí. como un comunero grande. Un gran comunero. Ajá, y su música también venía inspirado porque él no solamente se sentía sumiso, sino él amaba a su amo, lo quería mucho. Era como un perro fiel, así se decía él, era un perro fiel. Sí. Y él también encontraba inspiración en su ave, ¿no? Que siempre traía en su arpa, encontraba inspiración, ahí se recordaba de sus hermanos y de su pueblo. Era un hombre nostálgico también, ¿no? Que Exacto. revivía los recuerdos y cantaba con el alma, con Sí. todo ello, ¿no? Con todo el Sí. sentimiento. Y por eso también don Aparicio se tomó posesividad de él, ¿no? Ujú. Y también como de Irma. Irma cantaba bonito, tenía una hermosa, una hermosa voz. Era muy melódico su voz. Por eso también la poseyó. Y en el momento, hay una parte en el que dice que cuando Mariano e Irma están cantando, don Aparicio confunde el arpa con la voz de Irma. Y es por eso que no se daba cuenta que Mariano estaba ahí dentro. Cuando abrió las cortinas es que se da cuenta que Mariano estaba ahí. Claro, ese es en el momento en donde Mariano está escondido en la casa de Irma, donde vivía Irma, Sí, ¿no? exacto. Y claro, porque yo como lector leía esa parte y me preguntaba, pero ¿en qué momento
no se da cuenta. Exacto, yo también volví a leer esa partecita porque al momento que dijo que agarró su arpa, la rompió, don Aparicio rompió el arpa de Mariano y más arriba decía que estaba escondido. Escondido Sí, al fondo. Pero hubo una mala interpretación, ¿no? Querían preparar algo para este Exacto. señor, ¿no? Sí. Y que cometió un triste atrocidio, ¿no? Final. Y, y es también como no va la interpretación. A veces cuando tiene esa obsesión de poseer, entonces él pensó que pues que Mariano estaba cotejando o estaba con Irma. Ajá. Y no fue así, pues. Fue un malentendido, ¿no? Y cómo no ese malentendido puede llegar a hechos más fatídicos como lo hemos visto, ¿no? El fallecimiento, la triste muerte de Mariano, ¿no? Algo más también, Denison, que quieras opinar. Sí, justamente esta parte final de cómo quizás por no pensar las cosas terminas haciendo algo de lo que te vas a arrepentir después, lo vemos bastante relatado en esa parte, ¿no? En realidad Mariano, del por qué estaba ahí Mariano era porque seguía siendo un perro fiel, no quería hacer algo bueno por su amo. Y querían a Irma como su patrona. Exacto. El mayordomo y Mariano querían a Irma como su patrona, porque, no a la señorita de la ida. porque era la mejor opción. Era la Exacto. chica que no se había ido, la chica Ajá. que sí había correspondido a Aparicio. Pero bueno, acabó se como dio. acabó. No se dio. No se dio. Fue triste esa parte cuando Aparicio confunde todo lo que había visto. En su cabeza supongo que pasaba un montón de cosas por el tema de Adelaida Y como dijo Nayel, lo rompe todo su arpa, lo pisotea y va Sí. corriendo. ajá, y se va corriendo como un oso Mariana. Incluso a sí mismo vuelve, se arrodilla y pide perdón cuando quizás no había hecho nada. Le Exacto. explica las cosas, pero Aparicio aún está con el enojo, con la frustración, está igual y lo empieza a patear, lo empieza al final lo lanza del segundo piso. Exacto. Por el aire lo suelta, lo ahorca, lo tira y al día siguiente está organizando un funeral. Amanece muerto y llama a los alcaldes a que puedan celebrar, ¿no? Un rito para su funeral Sí. y para que se desarrolle luego, como tú dices, Nayeli, la importancia que recobra tras la muerte de Mariano, ¿no? Donde asisten varias personas, ¿no? De todo índole, ¿no? Y Sí. indios mestizos, autoridades, y cómo no lo despiden como si estaría o viviría ya o es nacido de ese lugar, ¿no? Cuando no es de otro pueblo, ¿no? Incluso, Exacto. ¿por qué creen que ustedes, o una pregunta abierta, ¿por qué creen que también don Aparicio dice, entiérrenlo como el más grande, como un personaje icónico dentro de esa tierra? A ver, yo en lo personal, ¿no? He pensado que pues era por su arrepentimiento, por lo que había hecho. Y ya también tengo otro punto de vista que pues era por el tiempo que había estado Mariano con él, ¿no? Y todo lo que le había dado, su música en sí, su servicio había sido compensado con todo lo que le estaba dando Aparicio en su funeral. Eso es lo que yo pienso. Entonces sientes que sí hubo un arrepentimiento de parte de don Aparicio, ¿no? Porque Ujú. también al despedirse hubo unas palabras, ¿no? De cierto, ¿cómo lo diría? Cierto arrepentimiento, ¿no? En donde dice, no, te vas a ir, ¿no? Sí. ¿Cómo me dejas solo también, ¿no? A mí me gustó esa parte de cómo, cuando yo vi que sí se arrepentía de verdad, fue cuando le da el pecho de caballo, al Quirquinche, ¿no? El ave que siempre acompañaba, que ayudaba de Mariano. inspiración a Mariana. Sí. Ahí es cuando dije, sí se arrepintió, no pensó las cosas. En un Y, momento de asalto emocional ocurrió ajá. todo esto. Sí, Y justo antes estaban hablando también sobre la música, ¿no? Ujú, Sobre cómo la sí. representaba y también cómo recordar cómo José María Argadas le gustaba mucho ese tipo de música andina. Y también justamente en el mismo funeral es cuando tocan, ¿no? Música también de ese estilo y que es bastante representativa, ¿no? Por eso creo que... Y también creo que la gente lo despidió como un gran comunero, también por su propio arte, ¿no? Por cómo tocaba el arpa. También ayudó mucho, yo creo.
Claro, la música que siempre es identidad, ¿no? Para la comunidad, para las personas, así como también para Mariano, que habíamos comentado. Bien, vamos a concluir con nuestras palabras finales. Recomiendan leer Diamantes y Pedernales de José María Arguedas. ¿Cuál es su opinión, estimados amigos, Denilson y Nayeli? Empezamos por ti, Denilson. Ya, Diamantes y Pedernales de José María Arguedas. Ya, como bien lo dije antes de terminar el intermedio, la pausa comercial, yo sí recomiendo la obra por bastantes razones. Es una obra que habla sobre la identidad, sobre la personalidad de los personajes. Tenemos personalidades como Mariano, una personalidad bastante sumisa, una personalidad bastante fuerte, errática, controladora, que es la personalidad de Aparicio, una personalidad bastante libre, como la cual era Adelaida, una personalidad bastante amorosa, como era Irma, y también tenemos el tema de la música. Y a pesar de que hayamos hablado más que nada en este programa sobre la identidad y la personalidad de Aparicio, hay temas más profundos en Diamantes y Pedernales que necesitan ser tratadas también. Es una obra, yo creo que de bastantes relecturas, porque yo creo que conforme más lo vas leyendo, más lo vas entendiendo, y considero que es una obra importante. Para mí es, como les dije, quizás la primera obra que quizás ya haya leído de José María Arguedas y me ha impactado bastante. Es una obra que sí recomiendo, y también a los amigos del club quizás hacer un pequeño debate sobre esta obra también cuando ya lo hayamos leído más veces, más releído bastantes veces, ¿no? Uh-huh. Recomendada. Claro, leer a José María Arguedas con su obra Diamantes y Pedernales. Bien, gracias, Denilson. Y bueno, para culminar con Nayeli, que nos está acompañando gratamente en Momento Literario, ¿cuál es tu mensaje final? A ver, decirles que Diamantes y Pedernales es una novela, ¿no? O un cuento largo, como dicen, que te da mucho que pensar. Como Denilson dice también, debemos releerlo una y otra vez para poder entenderlo. Pero al darle la primera lectura, yo creo que tienes una perspectiva diferente. Al leerlo 2 o 3 veces tienes otra perspectiva y al final terminas un poquito desconsolado, ¿no? Por el final, porque no te lo esperas. Es una de esas novelas que te causan cierto desequilibrio emocional. Sí, esperabas tal vez un final más amigable, ¿no? ¿O claro. cómo tú veías que debería culminar Diamantes y Pedernales? Yo en lo personal, al ir a la mitad de la lectura, yo pensaba que a don Aparicio y Mariano iban a terminar como unos muy buenos amigos y que Irma iba a terminar siendo, ¿no?, la patrona, como le decían. No, cuando leí al final yo no pensé que todo eso iba a terminar así. Don Aparicio fuera de la ciudad y Mariano muerto. Al final Irma relata que no lloró mucho, pues al final terminó un poco feliz porque consiguió casa y un terreno en esa ciudad, ¿no? Claro. Y se había logrado estabilizar ahí. Entonces yo vi y dije que la persona que yo creía que pues podía ser el héroe terminó siendo el villano. Claro. Te da un giro. Un giro inesperado, ¿no? Exacto. Y José María Arguedas, ¿es la primera vez que lees, Nayeli, a José María Arguedas? La verdad sí, de José María Arguedas es la primera vez que he leído esta novela. Y te encantó muchísimo. Muchísimo. Y quizás voy a leer, como dice acá, el zorro abajo. El zorro de arriba y el zorro de abajo. Exacto, ese. Hay buenas obras para leer, Nayeli, ¿ya? Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres, Yaguar Fiesta, Huarmacuyay, ¿no? Amor de niño. Yaguar Fiesta también lo he leído. Claro. Lo he leído todo. Se ha recordado.
Es lo bueno, ¿no? Sí. Que cuando leemos, conocemos al autor, sus pensamientos, el contexto en que vive, cuáles son sus ideales, porque también un autor nos da un ideal de cómo quiere ver su realidad, la de tal vez de su lugar y también la de un país. Y José María Arguedas era el que quería ver un Perú unido, ¿no? Con su cultura propia, ¿no? Y él hablaba mucho de la cultura occidental, de lo andino, ¿no? Que eran dos mundos muy distintos, ¿no? Y él decía, yo no me puedo acoplar a ninguno de estos mundos. Acá me siento tal vez muy diferente, al otro lado igual. Entonces él no tenía esa seguridad de dónde pertenecer, ¿no? Entonces eso nos da José María Arguedas, pero lo más importante, estimados amigos, que hemos conversado, hemos hablado, como Nayeli dijo, hay un desequilibrio emocional cuando existen momentos fatídicos, ¿no? Como por ejemplo la muerte de Mariano. Gracias, Nayeli, por tu participación. Ha sido grato intercambiar opiniones y de igual forma también mi grato agradecimiento a Denis, un momento de hablar de lectura, un momento de también interpretar y así como reflexionar. Nos vamos con muchas reflexiones, así como también nos vamos con dudas. ¿Cómo estamos ahora? Amigos oyentes, vamos a recomendarle de leer Diamantes y Pedernales, un cuento, novela breve, que nos narra la historia de Don Mariano y Don Aparicio. Y cómo ha sido un trágico final que ha desencadenado todo una mística, un desenvolvimiento de esta vida. Bien, amigos, vamos a seguir hablando de más libros y obras literarias en próximas ediciones. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía. Y antes, de culminar, tenemos esta tarde a las 4 de la tarde, amigos oyentes, tertulia literaria. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué se va a hablar en el club Denison? A ver, danos un contexto. Sí, el día de hoy en tertulia literaria de una actividad del Club de Lectura Juliaca se va a hablar del libro La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, ¿no? Claro, de la escritora Úrsula, escritora estadounidense. Es una obra, si mal no me acuerdo, de género ficción. Ciencia ficción. Ciencia ficción, que va a hablar sobre la mano izquierda y la mano izquierda, ¿verdad? La mano izquierda de la oscuridad. La mano izquierda de la oscuridad. Bien, amigos, están cordialmente invitados. Para cualquier información estamos como Club de Lectura Juliaca. Encuéntrenos en Facebook. YouTube también. YouTube, estamos realizando hermosos podcasts. Hace poco han hablado del Año Nuevo Andino también, ¿no? Sí. Y ayer era el Año Nuevo Andino, ¿no? Y muchos se apostaron al cerro a ver pues nuestra cultura que nos legaron nuestros antepasados, los quechuas, los aymaras, ¿no? De todas partes. Sí, quería preguntar también si Nayeli o Jaime fueron al Cucahui, más largo del mundo también. No tuve la oportunidad, pero sí fue a ser partícipe. Yo recuerdo una reseña que alguien decía el Cucahui más largo del mundo y también el más rápido. Wow, increíble. Teníamos que verlo. Sí. Tenemos que verlo. Esperemos que haya sido. No tengo tantos datos del Cucahui más largo, pero sí del año pasado, que fue un poco más desorganizado. Espero que esta vez haya sido. Ya nos informarán nuestros amigos cómo se realizó este evento del Año Nuevo Andino, que es característica y tradición de nuestros pueblos originarios. Bien, amigos, hasta acá llegó Momento Literario y nos vemos. Cuídense. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Programa producido por el Club de Lectura Juliaca. Nos encontramos el próximo sábado a las 12 del mediodía por Radio Sol de los Andes.